Bueno, Bueno, este, estamos bien. Eh, Vamos a leer hoy un, un sutta, que es el número 113. ¿Me cerras ahí la cosa? Gracias. Es el número 113 de los sermones medios del Majjhima Nikaya, que se llama Sapurisa Sutta, que es el discurso sobre el hombre íntegro. ¿Sí? Un sutta que nunca leí y que me parece que puede estar muy bueno para observar algunas cuestiones. Le está tomado de los discursos medios traducidos por Bhikkhu Nanamol y Bhikkhu Bodhi y al castellano. Está traducido por Anton Baron y editado por Federico Angulo y por Anton Baron también. Entonces empieza así. Esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Geta en el parque de Anathapindika cerca de Savatthi. Estando allí se dirigió a los monjes así: monjes, sí, venerable señor, respondieron aquellos monjes, y el bienaventurado continuó: monjes, voy a enseñaros sobre el carácter de un hombre íntegro y sobre el carácter de un hombre no íntegro o no verdadero. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron aquellos monjes, y el bienaventurado continuó: ¿y cuál es, monjes, el carácter de un hombre no verdadero? He aquí, un hombre no verdadero que ha renunciado a partir de una familia aristocrática la considera así: yo he renunciado a partir de una familia aristocrática, pero estos otros monjes no renunciaron a partir de una familia aristocrática, así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido a su familia aristocrática. Este es el carácter de un hombre no verdadero. Pero un hombre íntegro, monjes, lo considera así: no es por la familia aristocrática de uno que se destruyen los estados de codicia, de odio o de ilusión. Incluso, aunque alguien no haya renunciado a partir de una familia aristocrática, pero entrena de manera conforme con el Dhamma, se entrena de una manera apropiada y se conduce a sí mismo de acuerdo con el Dhamma. Debe ser honrado y elogiado por esto. De este modo, poniendo la manera de la práctica en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros debido a su familia aristocrática. Este es el carácter de un hombre íntegro. Entonces, fíjense que lo que Buda está hablando acá, esto es algo que está en consideración a un aspecto histórico. Digamos, como yo vengo de familia aristocrática o vengo de familia de brahmanes, el mero hecho de descender de una familia aristocrática me da ya, eh, por portación de apellido, digamos, o de tradición familiar, se considera que practico bien o practico de manera apropiada. Y lo que está diciendo el Buda acá claramente es que esto no es así, ¿no? De que no importa desde dónde uno, cuáles son los orígenes familiares de uno, la práctica es la que realizamos en el momento presente, en el momento que nos sentamos a meditar, en el momento en el cual vivimos la vida cotidiana, y en relación a eso va a dictaminar la claridad mental que tengamos. Lo que está describiendo de alguna manera es el orgullo que puede haber detrás de esto, ¿no? Eh, a veces ese orgullo no se da porque uno viene de una familia aristocrática, sino porque, mira, yo hace 20 años que medito, o hace 15 años que medito, y por ahí no estoy conforme con la meditación que estoy haciendo, pero hace 15 años que medito, ¿no? Muchas veces pasa cuando uno practica meditación de otra rama budista o de otra tradición espiritual, que lo que sucede es que parecería que porque yo tengo una antigüedad en una práctica, se me tiene que considerar alguien de por sí digno de elogio,
digno de alabanza. Hola Silvi. Pero nos damos cuenta de que eso es algo que siempre tiene que estar presente momento a momento cuando nos estamos sentando a meditar o momento a momento en la vida. No es que uno, una vez que es una persona que ha hecho alguna actitud bondadosa, esa actitud se perpetúa en el tiempo. Voy a ser siempre bueno o voy a ser siempre malo. Lo que hace que uno tenga que prestar atención y considerar continuamente los hechos que se nos presentan en la vida. Además, monje es un hombre no verdadero o no íntegro que ha renunciado a partir de una gran familia, de una rica familia, de una familia influyente, lo considera así. Yo he renunciado a partir de una familia influyente, o de una gran familia, o de una familia rica, pero estos otros monjes no renunciaron a partir de una familia influyente, así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido a su familia influyente. Pero un hombre íntegro, monjes, lo considera así. No es por familia influyente, o familia rica, o gran familia, que uno destruye los estados de codicia o de ilusión. Incluso alguien que no haya renunciado, o sea que ni siquiera es un monje, pero entrena de manera conforme con el Dhamma, se entrena de una manera apropiada y se conduce a sí mismo de acuerdo con el Dhamma y debe ser honrado y elogiado por esto. De este modo, poniendo la manera de práctica en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros debido a la familia influyente. Este es el carácter del hombre íntegro. A veces esto también tiene que ver con que, mirá, yo llegué al segundo yana, bueno, yo al tercero. Sí, mira, yo llegué a la esfera del espacio infinito. Ay, mirá. Y eso también es una forma de orgullo de creer que uno tiene un determinado logro. Sobre todo cuando está colocado como una forma de ponerse superior al otro. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta de que el Buda dice que no importa ni siquiera si la persona es un monje o no. A veces eso incluye, yo soy monje y vos no. Y por el hecho de que soy monje, o sea, ya soy un venerable por ser monje, se me debe respeto. Y la verdad es que no. La verdad es que lo único importante son las acciones que hacemos aquí y ahora. Y cuando hablo de acciones, estoy siempre hablando de cuál es nuestra intención mental cuando hacemos esas acciones. Entonces eso es digno de elogio. ¿Qué significa digno de elogio? Significa que es un milagro. Si una persona en algún momento puede percibir que está en un estado negativo, como dice el sutta, de aversión o de deseo sensual, llamémosle de codicia desenfrenada o de ilusión, yo soy el mejor meditador que hay en el planeta Tierra, o en la Argentina, o el mejor meditador en el barrio de Boedo. Si en ese momento logro abandonar esa identificación y hacer las 6 R's, voy a poder sentir un alivio inmediato debido a esa contracción que sucede en la mente y debido a que ese estado mental, como la intención ya es, cuando surge el estado mental, la atención perdió fuerza, entonces la mente está tomada por esa distracción. Cuando yo logro reconocerlo, logro abandonarla, me relajo. Entonces, cuando me relajo, dejo de considerarlo como personal, como mío, como propio, como yo soy esa distracción. Y sonrío, y en otras palabras, me río de Janeiro, de esa distracción, y retorno al objeto de meditación. Eso es un milagro. ¿Cuántas veces cuando uno está afectado por el enojo, por los celos, por la ansiedad, le es justamente más necesario poder aplicar las 6 R's para poder darse cuenta
de qué es lo sano y qué es lo que no es sano. Muchas veces en ese momento es donde no podemos, pero es donde más hay que hacerlo. Ahí es donde la palabra esfuerzo o noble esfuerzo tienen un sentido, ¿no? Porque en ese momento realmente uno tiene que hacer el esfuerzo de abandonar el hierro caliente porque simplemente quema y no ponerse a explicarlo de por qué me pasa lo que me pasa. Y fíjense que el sutta se llama lo que es un hombre o una persona íntegra. Y el Buda define que es una persona íntegra de alguien que no es verdadero, que no es íntegro. ¿No? Qué interesante, porque es lo que está diciendo, en otras palabras, que cuando uno actúa bajo los efectos de la avidez, con la mente contraída, con este deje de orgullo, en realidad está actuando de manera falsa. Está mostrando algo, por un lado, y por el otro, siente. Está teniendo un problema entre lo que piensa y lo que siente. Al sentir aversión debido a una condición que puede tener que ver con el progreso en el camino de un compañero, entonces uno no se alegra por eso, sino que siente envidia, por ejemplo, es donde vienen esos pensamientos malsanos, ¿no? Viene esa aversión, viene esa, bueno, sí, pero vos... y eso es lo que está produciendo esa falta de integridad. Yo no estoy reconociendo la versión que surge en mi mente y estoy actuando de acuerdo a esa reacción, justificándome por qué envidio a esa persona que está progresando, o esa persona que se pudo comprar un auto, o esa persona que está feliz por sus hijos, o esa persona que simplemente está sonriendo porque salió el sol. ¿No? ¿Y usted por qué está tan contento? Me hace acordar un chiste de Quino, de Mafalda, que está el papá de Mafalda, se levanta a la mañana y Mafalda se despierta, lo ve al padre y le dice, ay papi, cuánto te quiere, y le da un abrazo, ¿no? Entonces el papá de Mafalda queda sonriente y sube arriba del tren, y el tren están todos con cara de enojados, agarrados así, y él está agarrado, todo apretado, pero sonriente, ¿no? Y entonces hay uno en el otro parte del dibujito, ¿no? De la caricatura, que le dice, ¿y este qué le pasa? ¿No? ¿Por qué está tan contento? Debería estar amargado. Mira cómo estamos viajando. Es interesante en eso que cuando uno medita y hace esta clase de meditación, donde justamente no se empuja la mente, no se la estresa, sino que de a poco, con una atención muy suave, con una atención donde uno observa el objeto y no lo presiona, la mente entra solito en ese estado lentamente, que después que se ha definido como llana. Es ese estado donde no hay obstrucciones, donde no hay pensamientos perjudiciales, y uno se siente muy bien aquí y ahora en ese momento, sin necesariamente que eso signifique un exceso de concentración. Simplemente está ahí. Y no hay obstáculos. Porque al no presionar a la mente no genera resistencias. Los pensamientos, las distracciones muchas veces se generan por esa presión extra que uno hace. Además, monjes, un hombre no verdadero, que es muy conocido y famoso, lo considera así. Yo soy muy conocido y famoso, pero estos otros monjes no son ni conocidos ni famosos, así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido a su fama. Este es el carácter de un hombre no verdadero. Pero un hombre íntegro, monjes, lo considera así. No es por la fama de uno que se destruyen los estados de codicia, odio o falsa ilusión. Incluso aunque alguien no fuera conocido ni famoso, pero se entrena de manera conforme con el Dhamma, se entrenará de una manera apropiada y se conducirá a sí mismo de acuerdo con el Dhamma. Entonces este debería ser honrado y elogiado por eso. De este modo, poniendo la manera de la práctica en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros debido a su fama. Este es el carácter de un hombre íntegro, ¿sí? Entonces acá es donde viene
¿no? Yo soy muy famoso, soy un famoso profesor de meditación, muy conocido en el baño de mi casa. ¿Sí? Pero cuántas veces eso significa, ¿no? La aportación de la fama o del reconocimiento como de vuelta. ¿Cuál es el problema de esto? De la fama o del reconocimiento. Que muchas veces eso nos lleva a la completa falta de atención. Como yo tengo fama, mi fama me precede y considero que esa fama me allana el camino. ¿Qué camino? Si en realidad mi vida pasa momento a momento. ¿Qué es la fama? La fama o el reconocimiento no es más ni menos, cuando uno se apega a eso, que una imagen personal. Yo soy famoso por el sushi que hago, yo soy famoso por cómo ando en bicicleta, yo soy famoso porque juego al fútbol de esta manera, yo soy famoso porque lo que ustedes quieran. ¿Sí? Como si eso fuera lo único que hiciera en la vida, ¿no? Cuánta gente famosa en un ámbito de la vida es completamente perjudicial en otro, ¿no? Inclusive en tradiciones espirituales, donde parece que un maestro muy famoso luego tiene un prontuario terrible de daño a otras personas, ¿no? Eh, entonces la fama muchas veces produce esta ceguera de no considerar que uno no tiene que estar observando o cultivando esa atención plena en todo momento, ¿no? Además, monjes, un hombre no verdadero que gana hábitos, disculpen, ahí va, comida de las limosnas, lugares de residencia y requisitos medicinales, lo considera si yo gano hábitos, comida de limosna, lugares de residencia y requisitos medicinales, pero estos otros monjes no ganan estas cosas, así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido a sus ganancias. Este es el carácter de un hombre no verdadero. Pero un hombre íntegro monje lo considera así. No es por las ganancias de uno que se destruyen los estados de codicia, odio o ilusión. Incluso aunque alguien no tuviera ganancias, pero se entrenara de manera conforme con el Dhamma, se entrenará de la manera apropiada y se conducirá a sí mismo de acuerdo con el Dhamma. Debería entonces ser honrado y elogiado por eso. De este modo, poniendo la manera de la práctica en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros debido a las ganancias. Este es el carácter de un hombre íntegro. Estas cuatro cosas, ¿no? Digamos que referencia a ganancias, que pueden tener que ver con logros espirituales, a las limosnas de las comidas, a la residencia, a los hábitos, a la ropa y a la medicina. Son cosas que, digamos, son las cuatro cosas que tiene el monje. El monje tiene entonces vestimenta, comida, alimento y refugio, digamos, físico, ¿no? Para nosotros los laicos, eh, en general tenemos un poco más que estas cuatro cosas. Digamos, el Buda consideraba que estas cuatro cosas eran lo que necesitaba un monje, todo lo que necesitaba para poder vivir, para poder practicar. Muchas veces pasaba que un monje elegía a qué casa quería ir porque ahí hacían buena comida. O en alguna de estas casas lo quería mucho ese monje porque les parecía muy inteligente o les parecía muy claro cómo explicaba el Dhamma, entonces lo invitaba y el monje, hay sobrados discursos dentro del canon Pali donde eso se cuenta, ¿no? Muchas veces, donde eso quedaba como en evidencia. Monje o monja. A veces pasaba con algunas monjas que querían que algún monje en especial le fuera a dar la enseñanza, entonces el monje se aprovechaba. Y lo que estamos viendo siempre es esto, que el Buda vuelve siempre al mismo lugar. ¿Qué es lo que está primero? Tu práctica. ¿Y cuál es tu práctica? Tres cosas. Los preceptos, sin tu conducta, tu samadhi, tu meditación
y tu sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Con qué perspectiva vos observás las dos primeras cosas? O sea que la práctica de los preceptos y la práctica del samadhi y de la meditación me van a llevar a una sabiduría diferente, que a su vez me va a hacer o me va a permitir tener una retrospectiva con respecto a mi comportamiento y mi meditación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando ustedes meditan y meditan durante un tiempo, a través de los preceptos se van dando cuenta de que en realidad lo que ustedes sienten cuando cumplen los preceptos es que la mente tiene menos conflictos. Está más tranquila, es más fácil meditar. ¿Qué significa que es más fácil meditar? La mente está menos conflictiva, acepta más naturalmente el presente. Eso significa que está más atenta, más recogida y más tranquila. ¿Qué me permite a mí esa tranquilidad? Ver las cosas tal cual son. En otras palabras, ver con sabiduría. Cuando yo estoy en un retiro o en una jornada, como la que vamos a hacer el domingo, y medito más tiempo, en general, ¿con qué me encuentro? Con que la mente, como le doy más espacio a la meditación, más tiempo, me doy cuenta que la mente salta, tiene distracciones. En ese momento, las 6 R's implican ver con sabiduría. ¿Qué significa? Primero que lo que voy a observar son pensamientos que surgen porque están las condiciones para eso, nada más. Si yo me pongo a decir, mi meditación es mala, ¿estoy viendo con sabiduría o lo estoy volviendo personal? ¿Quién dice que la meditación es mala? Yo. Yo tengo una opinión muy formada sobre lo que es una buena y una mala meditación. Por lo tanto, no estoy viendo con sabiduría, estoy emitiendo un juicio. Es decir, estoy aferrado a una opinión personal. En otras palabras, estoy volviendo personal la práctica en vez de observar las acciones meditativas. Cuando yo medito es una acción. Tengo que observar esa acción. Si tengo muchas distracciones, lo que está pasando es que estoy haciendo mucha fuerza. Tengo que aprender a ir con menos, retirarme. ¿Eso va a tener un efecto inmediato? Quizás sí, quizás no. Y necesito paciencia. Si yo emito un juicio, adivinen qué va a hacer la mente. Otra vez, expresión. Y eso no trae ninguna claridad mental. Entonces, estas 3 canastas o estos 3 ámbitos de práctica, la conducta, la meditación y la sabiduría, son cosas que están entrelazadas todo el tiempo. Y eso es lo que ustedes van vivenciando a medida que practican. No puedo ver las cosas con sabiduría si no tengo las otras 2 partes de la práctica. El aspecto moral solo tampoco me lleva a un lugar de mayor comprensión. La meditación sola tampoco. Necesito las 3 cosas. Si yo practico las 3 cosas, voy a sentir cambios. Porque en ese sentido el Buda desarrolla una enseñanza muy completa. No deja muchos cabos sueltos. La conducta del día a día, cómo yo me trato y trato al entorno, sentarme a meditarme una vez al día o por lo menos regularmente y observar eso en relación a qué voy entendiendo que me va enseñando la meditación. Entonces después dice, además monjes, una persona no verdadera que es instruido, que es experto en la disciplina, que predica el Dhamma, que es un morador del bosque, que usa hábitos de los desechos, que come la comida de las limosnas, que mora a la orilla en la raíz de un árbol, que mora en el cementerio, que mora al aire libre, que siempre permanece sentado, que usa cualquier cama, que se alimenta de una sola comida, lo considera así, yo me alimento de una sola comida, etcétera, de todo esto que dije antes, pero estos otros monjes no hacen todo esto, así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido a todo esto que él hace. Pero un hombre íntegro lo considera así, no es por todo esto que dije antes que uno abandona los estados de codicia, de aversión o de ilusión. Incluso aunque alguien no hiciera todo esto,
pero se entrena de manera conforme al Dhamma, se entrena de una manera apropiada y se conduce a sí mismo de acuerdo con esta enseñanza y debería ser honrado y elogiado por eso. De este modo, poniendo la manera de práctica en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros, a alimentarse con una sola comida y lo demás. En estas cosas que está mencionando, que es experto, por ejemplo, quizás en los suttas, que es instruido, que vive en el bosque o usa su ropa de los desechos, que come una sola vez al día, que usa cualquier cama, Más austero. claro, que siempre permanece sentado. Todo eso en sí mismo no conduce a nada. ¿Por qué? Porque esto eran prácticas que compartían otras escuelas del budismo, digamos, perdón, otras escuelas en la misma época del Buda, de la tradición de la India, brahmánica, o fuera de la tradición brahmánica, ¿no? Entonces había ascetas que se quedaban todo el día parados y toda la noche parados, ¿no? Dormían en una sola pierna, ¿no? Creyendo que ese tipo de austeridades los iban a conducir de alguna manera al nirvana. Otros no comían durante 15 días. Bueno, y también en los suttas hay muchos de estas anécdotas, sobre todo con los que se llamaban los nigantas, que eran los seguidores de Mahavira, el creador del jainismo. Pero nada de esto conduce al cese del sufrimiento, ¿no? ¿Qué es eso lo que estamos tratando de comprender o de experimentar? La cesación completa y sin remanente ninguno del sufrimiento. Entonces, todo este tipo de cosas que inclusive por ahí otras tradiciones inclusive meditaban, pero al no meditar desde la perspectiva de las cuatro nobles verdades o del origen dependiente, la meditación no termina siendo conducente a la liberación del sufrimiento. Y esto es una cosa muy importante. Y es una cosa que para mí, personalmente, esto es una opinión de acuerdo a mi experiencia, es muy importante tener claro cómo es el camino a medida que uno lo transita. Y en base a eso, observar que la práctica y los suttas tienen una relación, que es una práctica que gradualmente va llevando al abandono del sufrimiento. No es una práctica, es una práctica que requiere esfuerzo, mucho esfuerzo, pero no es o no debería ser basado en la exigencia. Es un esfuerzo porque hay momentos, como todos ustedes saben, donde lo que se pide justamente, el esfuerzo es abandonar la exigencia. No metas más presión porque eso te hace sufrir, abandoná eso. Ese abandono es de por sí una gran exigencia. Solo que colocado de otra manera, ser gentil de manera repetida con uno mismo, o sea, ustedes hacen un retiro de 10 días y son gentiles con ustedes mismos de manera insistente durante 10 días, eso es una gran exigencia, solo que uno no lo vive así, lo vive como un alivio. Entonces la palabra exigencia cambia, la palabra esfuerzo cambia en el significado, en la vivencia sobre todo. De ahí que es tan importante la sonrisa cuando uno se sienta a meditar. Además, monjes recluidos de los placeres sensuales, recluidos de los perjudiciales estados mentales, el hombre no verdadero entra y permanece en el primer jhana, que consiste en alegría y felicidad, nacido de la reclusión, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, y lo considera así: yo logré el primer jhana, pero estos otros monjes no lograron el primer jhana. Así que se elogia a sí mismo y desprecia a otros debido
al logro del primer jhana. Ese es el carácter de un hombre no verdadero, ¿no? Entonces, viste, yo llegué al primer jhana y saqué la chapita del primer jhana. Pero ustedes saben, todos ustedes saben, que cualquier jhana es condicionado y momentáneo. Surge debido a la voluntad del meditador, no al control, sino a que su intención es hacia el objeto de meditación, y al permanecer esa atención con el objeto de meditación de una manera determinada, ocurre jhana. ¿Es agradable? Fantástico. Hay alegría, se siente bien uno con el cuerpo, no surgen distracciones, la mente está quieta, ¿no? Es hermosa la sensación. Y estamos bien, aquí y ahora. Cuando uno sale del primer jhana, o de cualquier jhana, vuelve otra vez el pensamiento, la actividad mental vuelve a surgir, o inclusive si uno está meditando y tiene una distracción, cuando tiene la distracción ya no está más en el jhana, pero aplica las 6 R's y en general retorna al primer jhana, o a veces, si uno hace las 6 R's de una manera muy suave y muy tranquila, quizás a través de esas 6 R's pasa un jhana más profundo. O sea, es más tranquilo ese estado. Entonces lo que nos dice el Buda es que un hombre íntegro, una persona íntegra, digamos, está recluido de los placeres sensuales, recluido de los estados mentales, entra y permanece en el primer jhana, que consiste en alegría y felicidad, nacido de esa reclusión, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido. Y lo considera así: la no identificación ha sido declarada por el bienaventurado, incluso con el logro del primer jhana. De cualquier manera que se lo conciba, el hecho es siempre diferente a esto. De este modo, poniendo la no identificación en primer lugar, no se elogia a sí mismo ni desprecia a otros debido al logro del primer jhana. Este también es el carácter de una persona íntegra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el Buda? ¿No? Lo que está diciendo el Buda es que ese estado tan maravilloso. Esperame un segundito, que acá tengo un comentario de Silvina. Un segundito. Dice en el chat: la no identificación ha sido declarada por el bienaventurado, incluso con el logro del primer jhana. De cualquier manera, el hecho es siempre diferente a esto. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa, digamos, es justamente que cada jhana, si bien tiene ciertos factores que siempre son los mismos, tiene como diferentes profundidades. O sea, uno puede tener, en cualquier jhana que uno esté, la mente va a estar quieta. Va a sentir quietud. Solo que, cuanto más profundo es el jhana, más quieta va a estar la mente. Es decir, que los factores que surgen en cada jhana son cada vez más sutiles, ¿sí? Uno se sienta a meditar y la mente va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Entonces, estoy con el objeto de meditación y a los 2 minutos ya ya se me fue la mente. Pasa un rato, la mente se calma y empieza a estar tranquila. La mente con el objeto de meditación, no lo presiona. Después de un rato, si me quedo por ahí 1 minuto, 2 minutos en contacto con ese objeto de meditación, surge el jhana. ¿Qué significa? Mirá, surgió la alegría, surgió esa sensación de confort, ¿sí? Siento quietud, y viene esa sensación de gran alegría, una alegría que no tiene nada que ver con la alegría mundana.
A veces, esa alegría tiene más fuerza, a veces esa alegría tiene menos fuerza, ¿sí? A veces la sensación de confort es más, a veces es un poco menos. Tiene grados. En otras palabras, cuando uno va de vacaciones a una ciudad, a la ciudad de Mar del Plata, jamás la ciudad de Mar del Plata está igual. Sin embargo, le seguimos llamando Mar del Plata, ¿sí? Yo voy a la quinta de mi suegra, que es hermosa, a visitarlos y nunca está igual. Voy en otoño, voy en verano, voy en primavera, voy en invierno, así me soportan todo el año, pero veo que los árboles no tienen hojas, que los árboles tienen hojas, que hay flores, siempre es diferente. Lo sigo llamando el reino de mi suegra y de mi suegro. Así lo definimos. El yana es lo mismo. Es un reino mental, ¿sí? Donde tenemos factores de alegría, de felicidad, de unificación de la mente, pero no siempre tienen la misma intensidad, ¿sí? No sé si te contesté, Silvi. Eso es lo que quiere decir. Y lo mismo ocurre con el segundo yana, ¿sí? Con el tercer yana y con el cuarto yana. Es decir, en la fórmula vemos que cuando se calma el pensamiento aplicado y sostenido, ¿qué significa eso? Cuando dejo de verbalizar, que mi mente esté en calma, que mi mente esté tranquila. Cuando eso ya no lo necesito verbalizar, la mente se vuelve más tranquila. Lo que produce eso es que la alegría suba. Hay gente que cuando entra en el segundo yana siente literalmente que se levanta del piso, porque es una alegría muy fuerte. Otros no, sienten una alegría. Lo que sí suele ocurrir que al dejar de verbalizar, la sensación de silencio en la mente es más grande o más presente. Cuando esa alegría se desvanece, entro en el tercer yana, porque lo que siento es un gran confort. Sukha es en Pali. Sukha es un confort físico muy grande, una sensación de felicidad. Felicidad es satisfacción, ¿sí? Y la ecuanimidad se vuelve bastante profunda. Empiezo a dejar de sentir el cuerpo, ¿sí? No siento los brazos por ahí o no siento las piernas. Empiezo a sentir que la cabeza empieza a quedar como única referencia, ¿sí? Ahí puede pasarles que el sentimiento que originalmente está en el pecho se vaya a la cabeza. Es un proceso natural de tranquilización de la mente. Y cuando entro en el cuarto yana, ya el cuerpo no lo siento más. ¿Cómo se manifiesta esa sensación de que el cuerpo no se percibe? Es decir, no tengo contacto con el cuerpo. Significa que la respiración se hace muy sutil en general. Es muy, muy delicada la respiración. Y la mente entra en un estado de profunda ecuanimidad, ¿sí? Es un estado de mucha ecuanimidad. Puedo sentir, por ejemplo, que la mente se vuelve muy luminosa, se vuelve muy maleable, ¿sí? Ya el cuerpo no me distrae, no trato de sentir el cuerpo, no intento volver a sentir el cuerpo, porque si intento volver a sentir el cuerpo, lo más probable es que salga del cuarto yana. Tengo que seguir con el amor benevolente que nos va a alcanzar hasta ahí. Nos va a alcanzar hasta el cuarto yana. Entonces lo que dice el Buda, ¿no? En este sutta es que un hombre o un practicante íntegro, ¿sí? No se va a identificar con ninguno de los primeros 4 yanas. ¿Sí? De los 4 primeros yanas. Lo entiende. Mira, esto es algo que sucede porque están las condiciones. Debido a que están las condiciones, eso ocurre. Esto es muy importante porque condición es acción. ¿Sí? ¿Qué acciones hay que permiten que surja el yana? Esto es lo que uno va aprendiendo después cuando la práctica va madurando. Va aprendiendo a entender qué condiciones producen eso. Sin embargo, nunca es igual. Ahora, si yo digo, yo logro esto o yo soy aquello y me identifico, cuando eso no pasa, me voy a sentir bastante mal. Porque no estoy entendiendo las condiciones.
estoy haciéndome autobombo, ¿sí? Tengo el equipo de prensa personal mostrándome, yo soy mire lo que hago. Y luego continúa, ¿no? Cuando con la completa superación de las percepciones de la forma, con la desaparición de la afectación sensorial, con la desatención a la percepción de la diversidad, el espacio es infinito, el hombre, bueno, dice acá, la persona no verdadera entra y permanece en la base de la infinitud del espacio, con la completa superación de la infinitud del espacio, entra en la conciencia infinita, cuando cesa la conciencia infinita, reconoce hay aquí que no hay nada, la persona no verdadera entra y permanece en la base de la nada, con la completa superación de la base de la nada, la persona no verdadera entra y permanece en la base de ni percepción y no percepción, y considera así, yo alcancé el logro de la base de ni percepción y no percepción, o sea, los otros 4 yanas inmateriales, pero estas personas no lo hicieron, ¿sí? Entonces lo que está mostrando acá es que los 4 yanas, que siguen, digamos, las bases inmateriales, también una persona no íntegra puede lograr esos estados meditativos, ¿no? La esfera del espacio infinito, bueno, es esa sensación de que la cabeza se expande, hay una sensación de pérdida completa de cuerpo y uno se expande como en todas direcciones, ¿no? En la percepción de la conciencia infinita, bueno, uno tiene otro tipo de vivencias que están relacionadas a las puertas de la conciencia, entonces puede observar esos pulsos, es decir, la mente se va volviendo cada vez más lenta, se vuelve muy lenta, entonces es capaz, a través de esa lentitud o esa quietud mental que hay, puede observar cómo funciona la mente momento a momento. Está empezando a entrar en la profundidad del proceso de surgimiento de las formaciones mentales. Cuando uno supera la base de la conciencia infinita y entra en la base de la nada, nos encontramos en que no hay nada. Uno está dentro de la mente completamente. Y finalmente, esto se vuelve tan sutil que uno entra en la esfera de ni percepción ni no percepción, que no es ni más ni menos, que es cuando prácticamente no hay percepción. Está tan chiquita la mente, hay tan poca actividad mental, que uno entra en un estado donde hay una gran atención, pero la mente está dormida. No es ensoñación, no es un ensueño, es un estado de muy poca actividad mental. Por eso uno en ese estado puede tener largas meditaciones, puede estar 2 horas, 3 horas, 4 horas sentado. Y fíjense lo que dice ahora el Buda, ¿no? Además, monjes, con la completa superación de la base de ni percepción ni no percepción, el hombre íntegro, y solo el hombre, perdón, me salté un párrafo. Pero un hombre íntegro, monjes, con la completa superación, perdón, disculpen, sí, ahí va. Además, monjes, con la completa superación de la base de ni percepción ni no percepción, el hombre íntegro entra y permanece en el cese de la percepción, sensación y conciencia. Entonces sus contaminaciones son destruidas al ver con sabiduría. El monje no concibe cosa alguna, no concibe en consideración de ninguna cosa ni concibe de ninguna manera. Bueno, esto es lo que dijo el bienaventurado y los monjes se fueron satisfechos y se regocijaron en las palabras del bienaventurado. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que solamente el hombre íntegro, la persona íntegra en este caso, puede superar la base de ni percepción ni no percepción y entrar en la cesación de sensación, percepción y conciencia. En concreto, solamente un anagamin, o sea, aquel que no retorna a este plano tras la muerte, y un arahant, un liberado en vida, son las personas que a voluntad pueden alcanzar este estado. Los 2 estados de santidad anteriores, ese estado es alcanzado en determinado momento, pero todavía la mente no está lo suficientemente desarrollada para alcanzar eso a voluntad, ¿sí? Cuando uno entra en ese estado de sensación de percepción, conciencia y sensación, es como si la mente se apagara completamente.
De hecho, uno no sabe cuánto tiempo permanece ahí. Puede estar a de una hora y ni sabe, porque no hay ningún estado, es como una especie de animación suspendida. Ni siquiera es un estado de coma, es más profundo. Cuando uno surge de ahí, se tomó vacaciones del mundo, literal. Piensen, no hay sensación, no hay percepción, no hay conciencia. Cuando uno surge de ahí, la mente es como si se reiniciara. Es tan fuerte la atención cuando uno sale de ahí, hay tanta energía que uno claramente ve cuando sale de ahí cómo vuelven a surgir las formaciones mentales y entonces uno se da cuenta que al partir de esa cesación completa de sensación, percepción y conciencia, se da cuenta de que surge porque uno retorna, vuelven a surgir sensaciones, percepciones y el reconocimiento de eso. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Cómo surgen de vuelta todas las formaciones mentales. Y se da cuenta de que son condicionadas, de que surgen por condición. No hay nadie que las produzca. La mente se volvió a cablear con el entorno y con las sensaciones internas del cuerpo, es decir, con el samsara en completo. Como uno se reconecta, ¡ting!, surge. Es tan fuerte la atención en ese momento y uno lo ve tan claro que lo que ocurre es lo que se llama nirvana. En ese momento cesa el sufrimiento. El producto o los subproductos de ver eso es una alegría indescriptible, una sensación de alivio indescriptible. Cuando eso a uno le pasa, entra en el primer estado de santidad, que es el que entra en la corriente. Si uno se da cuenta de que no existe un yo, que es lo que dice Buda al final, ¿no? La persona no concibe cosa alguna, no concibe en consideración de ninguna cosa, ni concibe de ninguna manera. Todavía el Sotapanna lo va a considerar, pero se liberó de una gran carga. Se da cuenta de que no hay una persona, sino que lo que hay son acciones que se producen de acuerdo a ciertas condiciones. Desaparece entonces esta cosa de yo no sirvo, yo sí sirvo, yo soy bueno, yo soy malo, yo voy a pulir mi personalidad. Desaparece una gran cantidad de conflicto, remordimiento y culpa, y uno se da cuenta de que lo que uno tiene que hacer es aprender a entender qué condiciones dan qué acciones. O sea, ciertas condiciones dan ciertos efectos. Por eso los preceptos pasan a ser como algo natural, porque uno no quiere vivir más remordimiento en la mente o conflicto, y se da cuenta del terrible peso que tiene. Entonces, la persona que se compara no lo puede vivir eso, porque en la comparación existe todavía una avidez. La comparación inclusive con uno mismo, ¿eh? Yo antes meditaba mejor que ahora. Es decir, mi versión anterior es mejor que mi versión nueva. ¿Y eso en qué sentido nos beneficia? En ninguno. Hay que abandonar, eso es otro obstáculo. Entonces nos damos cuenta de que cualquier concepción que tengamos de nosotros mismos, cualquier identificación, es, en definitiva, una prisión. Yo soy buen cocinero, pero ayer se me quemó la tortilla. En ese momento fui un cocinero descuidado, nada más, desatento. ¿Sí? Argentina es campeón del mundo de fútbol, pero pierde con Islandia. ¿Te puede pasar? ¿Y cómo no te va a pasar? Cada partido es cada partido. Ahora que viene el mundial. ¿No es cierto? Hay una anécdota que no sé cuán verdad es, no sé bien la fuente,
pero que es muy graciosa. Se dice que estaba un maestro de meditación dando una charla sobre la atención plena, la atención plena, la atención plena, y un nene que estaba escuchando aburrido, ¿no? Y que hay que estar atento en cada acción que uno hace, y la intención y esto y lo otro. Entonces el nene se cansa, se aburre y se va afuera. Y entonces ve que hay una canilla, agarra un balde y lo llena de agua. Este maestro era un monje pelado, ¿no? Entonces termina la charla del Lama y sale el monje, ¿no? Como muy pagado de sí mismo, va al nene y le tira un baldazo de agua. Y ahora, pelado, ¿estás atento al agua o no? Le dice. Y ahí termina la anécdota, ¿no? O esta cosa, hoy tuve una meditación fantástica, medité 2 horas y es maravilloso. A los 2 minutos me peleé con alguien, pero yo creía que como mi meditación era buena, el resto de mi día iba a ser fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí hay una idea de una personalidad, de alguien que, como yo me medité 2 horas, puedo flotar en el aire y las cosas no me van a tocar. No, al salir de la meditación, la atención tiene que seguir estando, porque esa avidez va a surgir en algún momento. ¿Qué es esa avidez? Ese primer momento de pequeña contracción donde me gusta, no me gusta. ¿A quién? A mí. Entonces no hay garantías, lamentablemente. No puedo depositar en una cuenta. Mirá, presté atención durante 2 horas. ¿Me da intereses eso en futuro para después no estar en cualquiera y no agarrarme un dedo con una puerta? La verdad que no. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas sobre su práctica, sobre comentarios que quieran hacer? Tómense un tiempo para pensarlas si las tienen. Mientras ustedes van pensando, yo voy a tirar unos chivos. El primer chivo que voy a tirar es este domingo que hacemos la jornada de meditación. Tengo muchas ganas de hacerla. Ya se siente la primavera y es muy lindo sentar en esta época. También les quiero decir que el 1 de octubre a las 11 de la mañana vamos a hacer una charla virtual sobre la introducción a la práctica de la meditación, una charla sobre budismo en general, para, eh, sobre todo para quizás aquellas personas que no saben de qué se trata el budismo, de qué se trata la práctica de la meditación, de qué se trata el TWIM, por ahí hablar de las 4 nobles verdades, hablar de qué se trata meditar, ¿no? Que mucha gente cree que es una cosa y la tiene como, no entiende muy bien de qué se trata y entonces empiezan con esta cosa, yo no sé meditar o yo no puedo meditar. O sea, cosas muy básicas eh, para poder eh, abrir un poco más el espectro y nada, aquellos que por ahí tienen interés pueden participar, ¿sí? Bueno, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Silencio total. Yo tengo una, que es una curiosidad un poco técnica. A ver, pregunta, chica, pregunta. Se me ocurrió hoy que de repente me apareció este pensamiento. Si uno puede entrar en una cierta parte de la práctica a voluntad en la esfera de sensación, percepción y conciencia y permanecer ahí el tiempo que sea y salir.
Digo, ¿hay algún o algunos casos en el Canon Pali donde alguien se haya determinado a quedarse ahí más de 7 días? No, No, me imaginaba, pero no, porque digo, en otras tradiciones ha pasado que hay gente que se no, pero quedó. no es la esfera de Claro, cesación. No, no, ¿y dónde? no, no. Eh, la esfera de cesación, digamos, lo que ocurre en la esfera de cesación de percepción, conciencia y sensaciones que a medida que cuando uno entra, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más bajo el calor corporal, es más bajo los latidos del corazón y pasados los 7 días, simplemente el cuerpo muere, digamos, ¿no? Eh, por eso no hay que tener miedo, no es que ustedes si alguna vez les pasa, entran ahí, no es que la mente va a quedar ahí 8 días y se van a morir, no pasa así. Eh, por eso, una vez que uno lo vivencia, empieza a ser una práctica interesante, luego de los diferentes estados de santidad hasta llegar al Anagami, la práctica de poder entrar y salir de los yanas a voluntad en tanto tiempo. Eso va cultivando la mente en poder, justamente, llegado el caso de llegar a ser un Anagami, predeterminarse a entrar en ese estado el tiempo que sea. Es decir, que para poder entrar en ese estado a voluntad uno tuvo que haber entrenado la mente en relación a eso. Entonces, cuando va a entrar ahí, dice, me voy a quedar ahí 2 días, o sea, 48 horas y luego voy a salir de ahí. Determina la mente y la mente a las 48 horas sale. Ahora, en otras tradiciones, en general, no no entran en ese estado. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que puede ser algún estado de llana en donde se entra y se sale. Y si bien hay algunas cosas que dicen que pueden estar 15 días, habría que ver. No, yo pensaba esos monjes momificados que quedan por ahí, Muertos. claro, que se mueren en la Sí, meditación. sí, digamos, eso sí, digamos, dentro del budismo antiguo estoy hablando yo, estoy hablando del budismo más antiguo, no es eso. En otras Claro. tradiciones, por ahí como en la tibetana, eso Ujú. es algo que ocurre, puede ocurrir también, de que simplemente la persona se sienta a meditar y muere. Sí, sí, ¿Sí? naturalmente, porque en ese Naturalmente, momento. digamos, eso le ha pasado al Buda, le ha pasado a Sariputta, le ha pasado a Nanda, digamos, el Buda en su muerte recorre todos los yanas hasta la esfera de cesación, percepción y conciencia. Cuando llega ahí, Ananda le pregunta a Nuruda, porque Ananda todavía no era un arahant, si ya estaba muerto. Entonces a Nuruda le dice no, está dentro de la cesación de esfera de percepción y conciencia, y después vuelve al cuarto yana, y en el cuarto yana muere. Otros como Ananda, después cuando muere, hace lo del cuerpo de luz, digamos, ¿no? Que dicen que se eleva en el cielo y se vuelve completamente luminoso y muere, hecho luz, digamos. Pero no tendría que ver con, digamos, en ese estado de cesación, solo 7 días. Una pregunta, ¿y cómo se sabe que el Buda hizo eso de llegar a la esfera de la no percepción Uh-huh. y después volvió al cuarto yana y murió en el cuarto yana? ¿Cómo? Porque los Arahan podían ver eso y digamos, la mente de un Arahan ve con mucha claridad. No me acuerdo, eso está en el Diga Nikaya número 16, es decir, en los sermones largos, donde está la descripción de cómo él va pasando. Creo que él lo anuncia que va a hacer eso. Ah, Para Pero Nirvana me parece también está. ese es el Diga Nikaya número 16, sí. Que es el sermón más largo dentro del Canon Pali.
Piensen que ustedes que en general la mente de un Arahant es una mente extremadamente sagaz y clara para ver. Así como los estadios anteriores de santidad, la mente cada vez se vuelve más clara. ¿Qué significa más clara? Cada vez es más intuitiva, cada vez ve más rápido sin que medie reflexión. Se ve directo. Y eso tiene mucho que ver con poder o aprender a poder observar qué es lo que surge en la mente en el momento presente, que es muy diferente a pensar y a que la mente empieza a fabricar algo. Por eso es tan importante el desarrollo de los yanas, especialmente el cuarto yana, en ese sentido, porque es la base para conocimientos directos, que justamente lo que a uno le permite es poder observar de una manera más clara y directa cómo funciona el karma, es decir, cómo funciona causa y efecto. Esa visión clara no se presenta en la mente como un acto reflexivo, como un acto de pensamiento, surge directo. Y si uno entrenó la mente de determinada manera, con determinada práctica, por ejemplo, en esto que les menciono, de poder determinarse a estar tanto tiempo en un yana y salir de él, entrena mucho esa capacidad de reconocer cuando la mente trae una información muy directa sobre determinado asunto. No es una práctica para hacer al principio, ¿sí? Porque se van a frustrar, es una práctica para hacer en un momento. Pero sí es una interesante práctica hacer si uno se sienta a meditar y ya tiene cierta experiencia meditando, no al principio, pero uno ya tiene cierta estabilidad mental, por ahí hacerse una pregunta, sentarse y van a ver que en algún momento la mente emite una respuesta muy clara. Esa es la intuición, que no se equivoca. A veces inclusive es muy interesante, si uno tiene ya bastante experiencia meditando y llega al cuarto yana, se puede quedar en el cuarto yana un largo rato, salir del cuarto yana y hacerse una pregunta. Y van a ver que viene una respuesta muy directa y muy clara porque la mente está muy maleable, muy clara. No hay interferencia. Sobre todo si tienen que reflexionar sobre algo complejo, una circunstancia difícil. ¿Qué puede pasar? Que la respuesta no nos guste, que no sea lo que esperamos. Y eso no es que no lo transforma en menos verdadero. Por eso uno tiene que, además de lograr ese estado, aprender a escucharlo. Cuanto más escuchemos esa intuición, más intuiciones vamos a tener. Más rápida se va a volver la mente y más atentos vamos a estar a eso. Y a veces la respuesta tampoco es una verbalización, ¿no? Mental, es No, más algo que uno siente. puede venir de muchas maneras, pero en líneas generales suele ser muy clara. ¿Por qué? Porque la mente está muy maleable, muy, muy flexible. Inclusive en ese momento, si la mente se pone un poco inquieta, uno puede decirle, bueno, ya está, ahora no, estamos con esto. Y la mente se calma, se tranquiliza inmediatamente. Porque no está peleadora, no está inquieta, está cómoda. Entonces, a veces surgen esas cosas y uno dice, ok, ya te escuché, después pienso en eso. ¿Alguna otra pregunta? Fede, Sí.
¿Me escuchás? No sé si es una pregunta, pero me quedé como bajo a la tierra yo, ¿no? Respecto de lo que estaban hablando. Me quedo con esto del hombre no íntegro, ¿no? Y yo anoté, se alaba a sí mismo y también critica al otro. O sea, como que esas dos condiciones implicaban ese hombre no íntegro, ¿no? Y digo, me parece, y quiero compartirlo para ver si no me estoy confundiendo, que como que, porque este no íntegro me da la idea de que como no es auténtico, como que, bueno, mientras lo ibas diciendo, como que, a ver, como que se peleaba, ¿no? Me salía como eso, ¿no? Como que se peleaba con un montón de cosas todo el tiempo, ¿no? Y entonces me da como la sensación de que critica al otro y se alaba a sí mismo, es como ver al otro y verse a uno parcialmente, ¿no? Como que habría un juicio, como que para ser íntegro, digamos, habría que poder ver más completamente al otro y más completamente a uno, algo así. Claro, el juicio vendría a ser, claro, el juicio vendría a ser la identificación con la opinión personal. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos sos tal cosa. Y yo soy tal otra. Exacto. Entonces, cuando yo me identifico con yo soy amarillo y vos sos azul, a partir de ahí ya hay un conflicto. Por eso yo lo ato, digamos, en vez de salirme más la palabra identificación, me sale más lo parcial o el juicio, pero es lo mismo. Sí, de lo que me está diciendo, sí. Claro. Es como decirte, ayer lo conversaba con Sabrina esto, ¿viste? Que vino a la meditación presencial y estábamos hablando de esto. Vamos a suponer esto, alguien llega durante 3 jueves tarde a la meditación, ¿no? Entonces, vos le decís, mirá, ¿podrías por favor llegar antes? Lo que vos le estás señalando ahí es pedirle que cambie una acción. Ahora yo le digo, ¿cómo puede ser tan desatenta y siempre llegar tarde? No importa lo que te diga, a vos no te importa la gente, eso es un juicio, que es lo que vos estás diciendo. No estoy tratando de ir a la acción, estoy juzgando a la persona. Cuando eso pasa, yo soy el juez y la otra persona pasa a ser juzgada y no resolvemos, porque la otra persona se siente juzgada, es decir, claro, se siente agredida. Lo que yo quiero es resolver que la persona llegue a horario, porque hay otras personas que están sentando y que hay que respetarles, que llegan a horario, y llegar tarde de manera continua produce, digamos, una molestia, y le produce una molestia a la persona que llega tarde porque llega apurada, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo típico, digo, cualquier ejemplo. Llegan todos horarios, digo. Pero lo que voy es que simplemente yo puedo ir sobre la acción o ir a la personalidad, que es mucho más difícil y que en líneas generales voy a encontrarme con más resistencia. Lo que no signifique que depende de la relación que uno tenga con la otra persona, por ejemplo, maestro-alumno, a veces el maestro le diga, mirá, tenés que observar porque vos tenés un comportamiento repetitivo que tiene que ver con que sos, por ejemplo, indiferente al sufrimiento ajeno, o te vivís enojando, o actúas de manera perezosa. Como esa acción se repite una y otra vez, nuestros padres nos dijeron, vos siempre tal cosa. Y nos vamos construyendo esa personalidad basado en los ojos de otros. Luego nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo soy perezoso, yo soy enojón, yo soy, pero no soy así. Dependen de ciertas condiciones, surge esa condición mental de pereza, de rabia,
de duda o lo que fuera. Entonces, debido a que estamos identificados, no vemos la acción. Y si yo cambio la condición, eso no surge. Y eso es mucho más fácil de ver y de cambiar que cambiar a una persona. No importa la persona, lo que importa es las acciones, porque somos acciones momento a momento. Yo cambio la acción y el resultado es otro. Entonces sí, el juicio, en los suttas el juicio es una de las... No me acuerdo la palabra en Pali, pero es considerado como la opinión personal. Vos sos tal cosa. Ese juicio, esa sentencia, es tan... Visión sí, errónea. claro, visión errónea. Te aprisiona tanto a vos como al otro. A eso me refería. Absolutamente. A que esa parcialidad en esa observación, porque yo buscaba lo íntegro es la integridad, digamos. Sí, la visión directa. Claro, y eso llevaba a lo auténtico, digamos. Exacto. O sea, que me suena a completo, ¿no? Claro, la visión completa es Puedo, sí. digamos, en una perspectiva, ¿no? Pero digo, puedo como recibir o reconocer o estar, digamos, con varias cosas, digamos, ¿no? Esto sí, aquello lo excluyo. ¿Conmigo o con el otro? Lo que es, digamos, la visión errónea o el juicio, cuando uno hace eso, lo que deja de ver, de lo que uno se olvida, es de las 4 nobles verdades. A ver. Claro, digamos, si uno no aplica, ahí donde viene lo que decía de la sabiduría, si uno no aplica la perspectiva sabia, ¿qué sería? Ver las 4 nobles verdades, ¿qué significa? Se está produciendo algo en ese momento que está produciendo sufrimiento. ¿Sí? A mí y a la otra persona. Sí. Hay un origen de ese sufrimiento, que es la segunda noble verdad. ¿Cuál es? Tania, avidez. Hay una cesación de ese sufrimiento, que es abandonar la avidez, que solo se abandona en la mente. Cuando yo la abandono en la mente, ¿qué significa? Que aplico las 6 R's, reconozco que mi mente está contraída, suelto, dejo de pensar en eso, relajo, sonrío, a veces por ahí no puedo sonreír con la cara, pero sonrío en la mente y retorno a un estado mental sano, porque no me alcanza con quedarme y tengo que llevar la mente a un lugar más abierto. Estoy aplicando ahí las 4 nobles verdades. Reconozco que hay sufrimiento, reconozco que hay avidez, lo suelto, es decir, que cesa, y cuando retorno estoy aplicando la 4 noble verdad. ¿Cuál es la cuarta? El octuple noble sendero, que tiene como primer peldaño la recta visión. La recta visión es eso, es la perspectiva. Hay una condición para eso. No es que hay una persona, hay una condición que hace surgir ese sufrimiento. Si yo veo la condición y la abandono, el sufrimiento desaparece. Esa visión correcta, que es la primera, me lleva a la segunda. ¿Cuál es? La intención. La mente se coloca en una intención sana, que me lleva al tercer peldaño. ¿Cuál es? El pensamiento correcto, o el pensamiento armónico. Ahí es donde se va como rectificando. Claro, vos estás volviendo la mente hacia un objeto que en este caso puede ser el amor benevolente, que es sano. Eso me lleva a la palabra correcta, que cuando abra la bocota voy a decir algo que tiene esa intención, ese pensamiento. Esa palabra correcta me lleva al quinto, que ¿cuál es? La acción correcta. La acción correcta me lleva a tener un modo de vida sano. Eso me lleva al esfuerzo sano, al esfuerzo justo, que es abandonar los estados negativos y desarrollar los positivos. Eso va a dar como causa la atención plena.
Ah, la atención, que es el séptimo. La atención, yo ahora entiendo y comprendo que la mente se mueve. Eso es atención plena. Y eso me va a dar samadhi, la concentración, es decir, el recogimiento mental, que la mente quede quieta, que esté cómoda donde está. Entonces todos los eslabones, todos los peldaños del octuple noble sendero operan cada vez que uno hace las 6 R's. Por eso va justamente. ¿Qué nos pasa cuando no aplicamos atención plena? Nos olvidamos ¿de qué? De las 4 nobles verdades. Así de sencillo. Lo volví personal. No entiendo que hay sufrimiento, que hay una condición y hay un cese. Eso es ver la foto completa. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo voy a hacer una pregunta, Fede, puede ser. Es como medio, no sé si es personal, pero siempre la tengo ahí como en el tintero. Es si para llegar a ciertos estados, ¿sí?, sanos en la meditación, como los jhana, ¿sí?, necesito cuidar de los preceptos. Sí. Y tengo que estar, tengo que estar atento a mi conducta, ¿sí? Sí. Por ende al octuple noble sendero. Pero yo escuché casos, o no sé si es que son los llanas inmateriales, pero casos de gente que se sienta, sí, y logra algún sí, llana y sin saber que existen o sin cuidar los preceptos, porque quizás es nuevo, ¿no?, sí, en sí. la disciplina. O en otros casos, gente que es muy experimentada, no muchos años, y que es eso como ir a direccionar a voluntad, digamos, ¿no? Sí. Cosa que yo tampoco me considero ni uno ni otro, pero estoy ahí en el medio tratando de aprender. Pero, o sea, ¿se puede lograr esos llanas sin estar, o sea, no sé si me explico, sin Sí, sí, sí. estar atento a los preceptos? Sí, viste que es lo que dice el sutta. Claro. Hay personas no íntegras que pueden hasta alcanzar inclusive la esfera de ni percepción ni no percepción. Okay. No la esfera de cesación. Pero pueden llegar hasta ahí. Ah, ok. Lo que no significa, digamos, que aunque tengan ese logro meditativo, es que entiendan de qué va la cosa. Claro. ¿Entendés? Porque yo Sí. llegué acá. Y sí, pero si vos ya decís que llegué acá, significa que no entendiste algo. Claro, no están llegando al samadhi, digamos, a la sabiduría. Exacto. Okay. Sí, Freud. Que en cierta medida es el paso que dio Buda cuando superó a los dos maestros de la esfera de la nada y de no percepción. Mira, me acabo de leer un paper de 40 hojas sobre el jhana en la tradición india de antes del Buda, y me lo estuve estudiando durante estas 2 semanas. Una corriente, digamos, de estudiosos dicen que el jhana ya existía antes del Buda, o sea que había ciertos maestros espirituales que lograban ese estado, como por ejemplo Alara Kalama, que llega a la esfera de la nada, y el papá de Udaka Ramaputa, digamos, no Udaka Ramaputa, sino el padre, que llegaba a la esfera de ni percepción ni no percepción, pero no utilizan el mismo método. Esto implicaría también de que el jhana que alcanzan no es igual. ¿En qué sentido? Por el esfuerzo. Exactamente, era mucho más un trabajo que más tenía que ver, primero, con una gran concentración, que no significa que eso no pase en la práctica del Buda, pero sobre todo, no entienden el completo del camino.
Es decir, el Buda lo que logra es el completo del camino, desde la conducta, pasando por la meditación, hasta la sabiduría. Entonces, el Buda lo que te muestra es el camino completo, de que vos aprendiste el primer día, llegaste a un lugar, te sentaste a meditar y te dijeron las primeras instrucciones hasta que llegás al nirvana completo, que es la cesación del sufrimiento. Y él te marca todos los pasos y te marca la cantidad de posibilidades que vos tenés de desarrollo dentro de ese camino. Algunas tradiciones, inclusive budistas, no le prestan atención a los preceptos, no importa. Entonces la meditación tiene sus revuelos. Otras tradiciones, por ahí le prestan atención a los preceptos, le prestan atención a la práctica, pero la parte de la sabiduría no la entienden, porque la parte de la sabiduría siempre está ligada al origen dependiente, que en su versión más corta es porque surge esto, surge aquello, es decir, que todo hecho que surge es condicionado. No hay un Ese es yo. el gran, digamos, descubrimiento del Buda. Claro. El origen dependiente, es lo que hace diferente todo. Digamos, es el redescubrimiento del origen dependiente, como el redescubrimiento de qué significa jhana. No es que el Buda descubre el jhana, lo redescubre en el contexto del Dhamma, en el contexto del Dhamma budista. Le da el valor apropiado que tiene dentro de la práctica. El efecto que tiene de desarrollo mental para poder ver esto, que es el origen dependiente, que es algo muy complejo de ver y mucho más difícil de vivenciar como algo cotidiano. Porque es donde viene esa visión, a mí me pasa tal cosa, yo soy esto. Entonces cuando eso él lo ve, en realidad él lo que ve y hace la recolección de sus vidas anteriores, es donde él, y la recolección de las vidas pasadas de otros Budas, él ve que todos los Budas del pasado llegaron a lo mismo. Redescubren una ley universal que es el origen dependiente. Entonces, la práctica de los yanas es condicionada, está sujeta a determinadas condiciones. Hay determinadas condiciones y surge tal o cual yana. Eso es todo. Se le llama logro meditativo porque es un logro meditativo, como acción, no como una persona que logra un campeonato. No, digamos, no hay nada en eso, en ese sentido. Es que esa persona logró en ese momento comprender las condiciones para que surja eso. Por ahí en otro momento no tiene la claridad mental para lograrlo y no lo puede volver a hacer. Y el nivel de entendimiento también es momento a momento. Claro, En un sentido claro. antes de que alcances nirvana, ¿no? Absolutamente. Entonces sí, volviendo a la pregunta que había hecho Mati, sí, hay gente que vos te vas a dar cuenta que tiene, no solamente puede lograr los yanas, sino puede, por ejemplo, logra los aviñas, es decir, los conocimientos directos. Puede por ahí ver vidas anteriores, puede tener el ojo divino desarrollado y ver otros planos, puede tener un montón de todo eso y sin embargo ser un borrachín, que era el caso de Devadatta, el primo de Buda, ¿no? El primo de Buda era una persona que tenía facultades paranormales, los había desarrollado con la meditación, pero dividió la sangha, y que es uno de los 5, digamos, acciones que se llaman imperdonables, digamos, se perdonan en mucho tiempo, y por eso renacen supuestamente en el infierno Abisi, que es el más profundo de todos, y debido a que el Buda lo perdona, y él reconoce su acción destructiva, creo que no sé cuántos eones, iba a estar ahí 2 eones, y después renace, va a renacer como un Pacheka Buda, que es un Buda purificado por la moralidad, digamos, ¿no? Que no enseña prácticamente. Entonces sí, se pueden tener, eso uno lo ve inclusive en personas que por ahí no meditan, pero que tienen, por ejemplo, facilidad para percibir otros planos, ver otras cosas, pero que están completamente, no comprenden qué es lo que ven. Y tienen mucha inestabilidad mental, que se hacen mucho daño porque no comprenden de qué se trata. O las personas que, por ejemplo, practican mindfulness, que es una cosa que está muy mal entendida. El mindfulness, que sería solamente el samadhi, digamos, la práctica de meditación, y hay que ver cómo son las instrucciones de eso,
Sí, pero si vos seguís mintiendo, ¿qué clase de atención plena tenés? ¿Atención plena a qué? Eso no es atención plena, eso es me concentro en tal cosa. Eso no es atención plena. Eso es enfocarse o abstraerse en algo. La atención plena es otra cosa. Si no, no habría ninguna diferencia entre la atención plena que uno tiene en la meditación y en un francotirador que le va a disparar a alguien desde 200 metros, que también está concentrado para no distraerse. Esa persona va a cometer una acción que es un asesinato. ¿Qué diferencia habría entonces entre ese grado de atención y la atención plena que habla el Buda? Y hay una enorme diferencia. Porque la acción que va a llevar a cabo es destructiva y va a engendrar las consecuencias de eso. Y en el otro caso no. Digo, ¿me entienden lo que quiero decir? Para poner en un caso intermedio, un deportista que está hiperconcentrado en un arquero atajar un penal. Tampoco eso es atención del todo sana. Porque está enfocado, cerrado a algo. ¿Puede tener logro deportivo? Absolutamente, pero no estamos hablando de eso. Estamos tratando de observar cómo funciona la mente, que es otro asunto. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. Cuando hablabas de intencionar ir a un yana, o sea, la manera de hacerlo es balancear los factores. ¿Es la única manera de llevarlo o es otro, se dan otras condiciones? ¿Cómo evocás vos el amor benevolente? ¿Cómo lo evocaste la primera vez que lo hiciste? La primera vez, Sí, tuve que evocar una situación bien, que genere ese amor benevolente, muy bien. más allá de la imagen, sino el sentimiento, digamos. Ok, Pero tuve que identificarlo con algo, una situación. correcto. ¿Cómo lo evocás ahora? No, lo siento, así. Ok, es lo Así se mismo. intenciona. Claro, vos ya sabés de qué se trata. Pues, porque ya... Sí, pero porque ya tenés un conocimiento, pero... Ya sabés de qué se trata el primer yana, el segundo, el tercero. Como ya sabés cuáles son, te es muy sencillo evocar la condición mental que promueve ese yana. Claro, y lo que promueves es calmar, al observar el objeto, calmar la mente, ¿no? Y entonces... Vuelvo a preguntarte, ¿cómo evocás el amor benevolente? Si vos le explicás a alguien principiante cómo evocar el amor benevolente, le vas a decir, mirá, trae un recuerdo que te traiga a vos ese sentimiento de alegría, tranquilidad, y si no tenés ningún recuerdo, mirate algún videíto de internet que te dé gracia, que te dé ternura, y el amor benevolente es diferente para cada uno, pero tiene ciertas cosas comunes. Vos le estás mostrando, le estás dando una indicación que le permite a esa persona, a través de su propia experiencia, vivenciar en su mente un estado sano. Cuando vos vas a un yana, lo que vos evocás son, a través del objeto de meditación, los factores del yana. Los tenés que haber investigado. Que los tuviste que haber investigado previamente, tuviste que haber conocido bien de qué se trata cada uno de los yanas, entonces eso te permite que la mente vaya directo ahí. Se necesita una considerable práctica para hacer eso, ¿eh? Y aún meditadores avanzados por ahí no lo pueden hacer. No significa que no puedan pasar por todos los yanas y sepan que les va a pasar,
pero no pueden ir al cuarto directo. Pero es por eso, porque uno busca identificar, No es porque todavía no tienen clara la experiencia. ok, Todavía no les es clara de qué significa como experiencia el cuarto yana. En otras palabras, es como cualquier otra experiencia que vos tenés de la vida. ¿Sí? Digamos, te pongo el ejemplo de por ahí una práctica física como la que haces vos, como el jiu-jitsu. Yo no hago jiu-jitsu, pero vos sabés perfectamente cuando vos te pones a rolar con alguien, hay ciertas sensaciones de tu cuerpo que vos las reconocés como positivas o negativas a la hora de rolar, porque ya las has vivido muchas veces y sabes qué significa para vos una condición física positiva o hoy estoy haciendo mucha fuerza, estoy haciendo poca fuerza. Esa capacidad de poder reconocer cómo estás en ese día te permite a vos ajustar tu práctica. Si hiciste ese trabajo de haber hecho ese reconocimiento, porque por ahí hay gente que no lo hace nunca. ¿Entendés? sí, 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 sí. Los Sí, factores de la iluminación son, los 7 factores te permiten a vos, especialmente en un retiro, no en una meditación diaria, llegado un momento del retiro, te puede ser muy útil tenerlos presentes y reconocer cómo se produce ese proceso de los 7 factores. Pero es necesario que la mente esté muy tranquila para que vos sientas que eso pasa solito. Ah, mirá, siento que la atención está clara, tengo energía, tengo deseo de investigar, no estoy apurado, eso trae la energía, que es el tercero, viene la alegría me trae la tranquilidad me trae la ecuanimidad, es decir, aceptar lo que sea que surja, y la ecuanimidad me trae quietud mental o concentración. Y se va dando naturalmente. Lo que vos haces es asistirlo. Entonces, si vos eso lo viviste durante todo un día, voy a decir el día 5, el día 6, si tu meditación está un poquito inquieta, ya sabes cómo matizarla. Pero tenés que estar muy atenta, porque si no digo, ay, yo voy a manejar mi meditación, te la vas a poner de torta, ahí donde viene la persona no íntegra. Yo voy a agarrar mi mente y la voy a hacer así. No, eso no va a pasar. Porque hay un deseo de control, que hay avidez, hay un juicio errado, que es lo que le hablaba con Lili, hay un juicio errado sobre tu meditación. No estoy reconociendo el sufrimiento. Y encima le pongo más. Yo voy a hacer tal cosa. Chao. Es la puerta para perder ese estado de calma. Claro, lo que a mí me pasa es que como está muy presente el tema de la observación y está ahí al toque la identificación y creo que tampoco está bueno, o sea que como que no, que es como una especie de obstáculo bien marcado, por lo menos en mi caso. ¿Cuál? La sobreobservación que está ahí aún como la noto un paso de identificación. Lo que pasa es que identificar algo en la meditación. Cuando estoy meditando, estoy observando y es querer identificar o querer que se vuelva, y eso vuelve que yo quiera, lo que hablas, ¿viste? Uno cuando medita quiere volver a experimentar eso. Sí. ¿Entendés? Es como un ciclo que veo que hace que no vaya para el lado. Totalmente, lo que hace que sea muy importante que tu mente orbite el objeto de meditación, que tu mente esté cerca, en contacto, no aplastándolo, no empujándolo. simplemente con un contacto suave. La mente reacciona muy bien. Vos pensás que la mente es lo más sutil que hay. No hay nada más sutil que la mente. Entonces, un empujoncito del meñique es una roca gigante para la mente, es apenitas, ese apenitas es un montón. Así de fuerza tiene una intención. No necesita mucha energía, pero puede desatar un desastre mundial. Y empezó con una intención. Entonces esa pequeña intención simplemente va a darte la puerta a que vos
puedas vivenciar los diferentes yanas, los diferentes estados meditativos, y con el tiempo, la paciencia y la perseverancia, los vas a ir conociendo y se te van a dar cada vez más natural. Pero es aceptar eso, que son estados que se mueven. Sí. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Entonces, abran los micrófonos, vamos a compartir mérito. Bien, Laura, si vos no sabés qué es compartir mérito, viste, en la página, en la parte de archivos multimedia, ¿es? Sí, donde dice archivos multimedia en el Facebook, hay un Word que dice compartir mérito, que es una recitación que hacemos al final de cada charla, que tiene que ver con agradecer la práctica de la charla, ¿sí? Es una forma de agradecer la dispensación del Buda, no la enseñanza del Buda, ¿sí? Sí, compartir el mérito que da con todos los seres del mundo, compartir ese mérito con todos, de poder vivenciar eso, ¿sí? Así que si querés escucharla, ¿sí? Bien. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados que los afligidos se despojen de todo dolor, que todos los seres encuentren alivio, que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad, que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. Nos vemos el domingo. Chao, hasta el domingo. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Gracias.